Hola, bienvenidos a este segmento. Mi compañera Ana Colina y mi persona Casey da Silva le venimos a hablar un poco sobre la evolución histórica de la industria petrolera en Venezuela. Hallazgos del petróleo en Venezuela. El 12 de abril de 1875 se produce el descubrimiento del primer yacimiento de petróleo crudo en Venezuela, ubicado en la hacienda La Alquitrana, cerca de la población de Rubio, estado Táchira, perteneciente al señor Manuel Antonio Pulido, quien formó la primera compañía petrolera venezolana, que se dedicó a explotar industrialmente el petróleo. La producción de la alquitrana, aunque escasa, fue el primer paso a la industria petrolera venezolana. Instalación de la industria petrolera en Venezuela. Como vemos, la actividad petrolera venezolana se inició con la creación en 1878 de la Compañía Nacional Minera Petrólea del Táchira, cuya producción apenas alcanzaba para dotar de queroseno a las ciudades vecinas. Su importancia radica en que no solo es la primera empresa fundada por un grupo de venezolanos, encabezado por Manuel Antonio Pulido, sino que además desplegó todas las actividades de la industria petrolera, al extraer, procesar y comercializar por primera vez los hidrocarburos en nuestro país. ¿Cómo fue creada la OPEP, o mejor conocida como Organización de los Países Exportadores de Petróleo? Venezuela jugó un papel muy importante en la fundación de esta organización. En un principio, Venezuela participó con 10% en las ganancias de las grandes compañías petroleras que operaban en el país, hasta que en el año 1943 se promulgó la Ley de Hidrocarburos, que permitió al país una participación del 50% en las ganancias provenientes del negocio petrolero. En 1959, el gobierno a cargo comenzó a elaborar un programa de desarrollo a largo plazo, que contemplaba un mayor control de industria petrolera por parte del Estado venezolano, así como la estabilización de los precios del crudo. Cuando un año después se registró una caída en el precio del petróleo, el gobierno congeló las licencias otorgadas a las compañías petroleras internacionales establecidas en el país, iniciándoles al emplear y formar un mano de obra local, debido a que no era factible aumentar en forma aislada el precio del petróleo. A causa de la fuerte competencia en el mercado internacional, el gobierno venezolano invitó a todos los países en el desarrollo exportadores de petróleo a formar una organización que contribuyera a estabilizar los oscilantes precios del combustible fósil. Así fue como nació la Organización de los Países Exportadores del Petróleo. Nacionalización petrolera en Venezuela. Se le denomina nacionalización del petróleo al conjunto de políticas que ejecutan los gobiernos de los países con mira a desprivatizar la extracción del petróleo. Esta práctica está normalmente motivada por el hecho de que de esta forma el Estado se reserva el derecho de explotar y obtener el control mayoritario o total de las ganancias por concepto de... Hola, les comunica Ana Colina y hoy nos iremos un poco al pasado, justo en el 2002, cuando se realizó el paro petrolero venezolano. La paralización llegó a un clímax cuando se afectó a la petrolera estatal PDVSA. Miles de los empleados de la empresa abandonaron sus puestos de trabajo para plegarse al paro. El gobierno negaba al principio que algo pasaba en PDVSA, pero las cosas se hicieron demasiado evidentes cuando el 5 de diciembre la tripulación del buque petrolero Pilín León se declaró en rebeldía y fondió el buque en el canal de navegación del lago de Maracaibo, debido a que acababan de llegar a Cuba de dejar uno de los primeros cargamentos de crudo de lo que sería la entrega de 100.000 barriles a Cuba. Esta tripulación, luego de constatar la gravísima baja de calidad de vida social y moral de Castro comunismo en la isla, el capitán de altura Daniel Alberto Alfaro Faúndez hizo referencia: en la isla niñas adolescentes se prostituyen por un jabón o productos de tocador. No quiero esa clase de vida para mis hijas. Todo ello ante la grave escasez de productos básicos y alimentos en la isla de Cuba. Además, la reciente declaración en aquel entonces del presidente Hugo Chávez: navegaremos en los mismos mares de la felicidad que Cuba. Pronto otras embarcaciones que transportaban el petróleo y sus derivados desde los pozos de extracción a las refinerías o desde hacia los puntos de distribución o hacia otros países siguieron su ejemplo. El gobierno acusó a los empleados petroleros de cometer sabotajes contra la empresa, destrucción de equipos. El gobierno acusó a los empleados petroleros de cometer sabotaje contra la empresa, destrucción de equipos,
intervención de sistemas automatizados que garantizaban la distribución del crudo y sus derivados, y el bloqueo de diversos servicios tecnológicos esenciales, cosa que jamás pudo ser comprobada, pues al momento de hacer la entrega de las principales refinerías, centros de controles y oficinas de la industria, se habilitaron tribunales con peritos especializados para constatar el buen funcionamiento de los equipos, y a las empresas privadas que brindaban servicios informáticos a PDVSA, tales como Intensa, también se unieron al paro. Este escenario marcó la decadencia sostenida de PDVSA, el rendimiento de la estatal petrolera. Este escenario marcó la decadencia sostenida de PDVSA. El rendimiento de la estatal petrolera se vio gravemente afectado en los siguientes años, bajando su producción y aumentando notablemente el número de accidentes laborales. El Estado venezolano incluso se ha visto obligado a importar gasolina desde Brasil y otros países como Estados Unidos, demostrando las consecuencias de la nueva política de la compañía, la cual pasó a ser una de las que se favorecen las filiaciones políticas por encima de la calidad de sus trabajadores. La situación actual de PDVSA, de aquella PDVSA que hasta finales de la década de los 90 fue una de las petroleras más importantes del mundo, no queda prácticamente en nada. Quedan algunos hierros, como dicen los petroleros, algo de la infraestructura que se puede reparar, y obviamente quedan los campos petroleros, pero de aquella estructura organizacional que era capaz de producir 3.4 millones de barriles no queda ni la sombra, afirman sus trabajadores. Además, una vez que se para un pozo es muy complicado y costoso ponerlo a funcionar de nuevo, y ya no suelen volver a ser tan productivos como antes, además de todas las personas calificadas que fueron despedidas. En los últimos años, muchos trabajadores han abandonado la empresa debido a los bajos salarios que ofrece. La industria colapsó y el sueldo de los trabajadores es algo importantísimo que se debe revisarse. Perspectivas a futuro de PDVSA. En el campo laboral petrolífero, sus trabajadores tienen toda la fe puesta en que esta empresa se levantará de nuevo, donde les podrán ofrecer salarios dignos, calidad de trabajo y nuevas oportunidades. Espero les haya gustado todo este repaso sobre la industria petrolera y será hasta una nueva oportunidad. Bye.